Les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa biográfico documental Ilustres. Espero lo disfruten. Hoy hablaremos de 4 personajes muy importantes para la historia. Comenzamos con la 10ª musa, exponente del siglo de oro de la literatura en español, Sor Juana Inés de la Cruz. El tlatoani o monarca de Texcoco en el México antiguo, Nezahualcóyotl. Y 2 políticos mexicanos, uno presidente de México y el otro gobernador de Veracruz. Estoy hablando de Pascual Ortiz Rubio y del veracruzano Adalberto Tejeda Olivares. Juana Inés de Asbaje y Ramírez, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nace en San Miguel de Nepantla en 1651 y muere en 1695. Ella fue una escritora mexicana representante de la literatura hispanoamericana, muy influida por el barroco, y fue desde muy pequeña una niña prodigio, ya que era ávida de conocimiento, siempre quería saber más y desde muy pequeña aprendió a leer, a escribir y por supuesto sus primeras loa la hace a los 8 años. En 1659 ella se traslada a la Ciudad de México y allí permanece en el palacio en la época virreinal, donde la quieren mucho, la frecuentan, la cultivan por su inteligencia, porque ella siempre fue una niña que destacó. Posteriormente, ella decide en 1667 entrar al convento. Primero entra al convento de las Carmelitas y posteriormente al de San Jerónimo, donde ella prefiere permanecer en el convento porque le permitía en un momento dado leer con mayor tranquilidad, tener el conocimiento a la mano, y era frecuentada en su celda por escritores y poetas y filósofos famosos de la época, pero además ella incursionó en la ciencia haciendo algunos experimentos y también escribió obras musicales. Por lo tanto, fue una mujer muy prolífica en su tiempo. Desafortunadamente sus obras no se conservan en su totalidad, sin embargo tenemos aún algunas que que podemos consultar y leer y disfrutar en estos momentos. Una de ellas es la carta a Sor Filotea de la Cruz, en la cual ella busca que la mujer defiende, que la mujer tenga derecho al estudio. Sin embargo, esa carta fue la respuesta que ella da a un obispo que escribió bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, y entonces el obispo le dice que ella debería de dedicarse más a cuestiones religiosas, puesto que a eso está destinada, y a la actividad de la mujer en ese momento, que era el siglo XVII. Así es que ella le contesta, reivindicando, como ya mencioné, que la mujer tenía derecho a estudiar. Sin embargo, a partir de esa carta, ella deja de lado algunas cosas. Incluso había reunido una gran cantidad de libros, había conformado una gran biblioteca y se deshace de la biblioteca y se dedica más a las labores del convento. Sin embargo, su producción sigue y encontramos una extensa producción actualmente que podemos hablar de ella, sobre todo, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz es una de sus obras más representativas. También tenemos Los empeños de una casa, que también es otra de las obras que se destacan y que se conservan. En la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz encontramos muchas cuestiones amorosas, sí, pero también encontramos muchas cuestiones religiosas. Y ella escribió tanto poesía, teatro, dramaturgia, algunas obras musicales y, por supuesto, la parte religiosa estuvo muy presente en su obra. Entre ellas está, por ejemplo, A la Asunción, una pieza lírica en honor a la Virgen María. Entonces, ella siempre sí recalcó su fe ante las cuestiones religiosas,
pero también dedicó otra parte a las cuestiones del amor, a las cuestiones amorosas, a pesar de que ella básicamente vivió en un convento. Dedicado en el convento, estando trabajando allí, viene una época en que México sufre una gran epidemia, ¿no? Una gran epidemia donde sufrimos la cuestión de cólera, una enfermedad en esa parte de la cólera que asoló a México en 1695, fecha en la que ella muere ayudando a sus compañeras y colaborando con el trabajo que hacían en el convento. Esto fue la gran obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que invito a que lean, a conocer a esta gran mujer a través de sus obras. Juana Inés de Asbaje y Ramírez falleció a los 46 años de edad. Se denomina papel moneda al documento al portador emitido por un banco, generalmente el Banco Nacional de cada país, y que circula como medio legal de pago. El primer país en usar el papel moneda fue China, cuando el emperador instauró su uso en el año 812. En el caso de México, se reconoce como los primeros billetes mexicanos a unas piezas de cartón que fueron emitidas en San Miguel el Grande, Guanajuato. Estaban escritas a mano con tinta negra, tenían denominación de medio real, moneda de la época, con fecha de julio-agosto de 1813, y contaban con 3 firmas. Nezahualcóyotl, el séptimo señor de Texcoco, nació precisamente en Texcoco el año de 1402. Durante su adolescencia vio escondido detrás de unos árboles la muerte de su padre a manos de los tepanecas, dirigidos por el señor Tezosomoc. Ellos llegan a la ciudad-estado de Texcoco, la toman y, bueno, Nezahualcóyotl tiene que huir, tiene que andar prófugo por diferentes lugares. A los 20 años, su familia, sus tías sobre todo, le piden un indulto al señor Tezosomoc para que Nezahualcóyotl pueda quedarse en la ciudad y se lo otorgan. Y unos años después se une con el señor de Tenochtitlán haciendo una revuelta, haciendo una lucha contra ellos y logra por fin retomar el gobierno del lago de Texcoco. Retomando el gobierno de Texcoco, Nezahualcóyotl regresa, toma el poder y comienza una serie de mejoras civiles, de proyectos civiles, como lo es jardines, como lo es un acueducto que lleva agua dulce hacia la ciudad de Tenochtitlán, y se forma durante su gobierno algo muy importante llamado la Confederación de la Náhuatl, o la Triple Alianza, que tiene que ver con la alianza del pueblo de Texcoco, el pueblo de Tenochtitlán y los señores de Azcapotzalco. Esto genera una enorme confluencia cultural y hace que Texcoco se convierta en el centro cultural de todo el Valle de México. Ahí se habla un náhuatl más puro y tiene la influencia, la herencia cultural de los toltecas, teniendo como principal regente al dios Quetzalcóatl. Construye, además del dique que lleva el agua dulce, construye jardines, construye baños, construye un zoológico, un jardín botánico y se mantiene viva la cultura a través de las escuelas que funda el rey Nezahualcóyotl. Además de esto, hizo importantes cambios en la ley, importantes cambios civiles, los cuales se reflejan en consejos, consejo para la gobernación, consejo de hacienda, un consejo de guerra y un consejo de artes y ciencias. Este hombre fue sumamente interesado en las cuestiones religiosas, es promotor de una forma de filosofía llamada floricanto, habla sobre todo de la brevedad de la vida reflejada en la flor y la hermosura de la vida reflejada en el canto. Los cambios importantes que hizo en su gobierno permitieron que floreciera la cultura mexica un siglo antes de la llegada de los españoles, y él mismo propuso que se dividiera el estado en pequeños subestados, a su vez dirigidos por mayordomos que se dedicaban a recoger impuestos, a recoger tributos y los llevaban a la casa regente. Nezahualcóyotl muere en el año 6 pedernal, 1472,
y deja un legado importantísimo de cultura, deja un legado importantísimo de poesía, deja un legado importantísimo espiritual. Por lo tanto, se convierte en un personaje básico, un personaje pilar en la construcción cultural del pueblo mexica. Nezahualcóyotl representa esa herencia cultural de los toltecas. Por lo tanto, muere en Texcoco, nunca sale de allí, digamos que se mueve en el entorno del Valle de México, y se sabe solamente que muere a los 70 años. Es tratado fúnebremente como lo hacen a la usanza tolteca. Es todo lo que se sabe. El Plan de Agua Prieta es un manifiesto escrito por Gilberto Valenzuela y promovido por Plutarco Elías Calles durante la Revolución Mexicana en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. En dicho plan, proclamado por Álvaro Obregón el 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua Prieta, se desconocía al Poder Ejecutivo Federal. Fue secundado por otros gobernadores y generales de la antigua División del Noreste para dar cimiento a un nuevo movimiento conocido como Rebelión de Agua Prieta, que se expandiría exitosamente. Según el historiador mexicano Miguel León Portilla, el reinado de Nezahualcóyotl duró más de 40 años. Una época de gran esplendor donde florecieron de manera extraordinaria el arte y la cultura en general. Construyó palacios, jardines botánicos, templos y zoológicos. Esos palacios contaban con salas dedicadas exclusivamente a la música y a la poesía, con el objetivo de funcionar como un centro de reunión de sabios, conocedores de astronomía, sacerdotes, muchas personas interesadas en el conocimiento de las creaciones, en el marco de esa nueva época y movimiento cultural. Continuamos. Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio, un personaje bastante destacado de nuestra política al ser presidente electo durante el periodo polémico del Maximato. Pascual Ortiz Rubio nace el 10 de marzo de 1877 en la ciudad de Morelia, Michoacán, relativamente en una familia de clase acomodada. Su padre había sido magistrado e incluso senador. Su nombre de su padre era Pascual Ortiz de Ayala y Huerta. Su madre, ama de casa, Leonor Rubio Cornelis, pues creció en ese ambiente familiar de desahogo. Más adelante, ya propiamente lo que es su formación universitaria, él es ingeniero por la escuela, en esa época, Universidad de San Nicolás de Hidalgo, o ya la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde él tiene problemas por sus actividades antirreeleccionistas que le impiden acabar la carrera, por lo que tiene que trasladarse a la Ciudad de México, en donde estudia en el Colegio Nacional de Ingenieros, en donde va a titularse en 1902. En este contexto, Pascual Ortiz Rubio se vincula mucho al tema antirreeleccionista, apoya a Francisco I. Madero ya en el cargo de presidente, incluso llega a ser diputado por Michoacán en este contexto del gobierno de Francisco I. Madero. En esta condición de apoyo a Madero, pues es encarcelado durante el golpe de Estado de Victoriano Huerta al llamado Apóstol de la Democracia. Posteriormente se adhiere a la causa constitucionalista de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, y esto va a derivar que en 1917 sea elegido gobernador de Michoacán, cargo que deja en 1920. Se adhiere al Plan de Agua Prieta, en esta condición de partidario de Álvaro Obregón específicamente. Es elegido secretario de Comunicaciones y Obras Públicas por el presidente interino Adolfo de la Huerta, y también ejerce esta labor con Álvaro Obregón, y posteriormente se distancia del régimen. Tiene ahí una especie de enfrentamiento, de distancia, que lo hace emigrar a España, en donde se dedica a negocios particulares. En esa condición errante, Pascual Ortiz Rubio es elegido ya durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, que va de 1924 a 1928, es elegido ministro en Alemania, posteriormente es embajador de Brasil,
y en esta condición de embajador es elegido candidato presidencial por el naciente Partido Nacional Revolucionario. En unas elecciones bastante polémicas, bastante competidas, para muchos fraudulentas, Pascual Ortiz Rubio se impone al candidato de los intelectuales académicos y universitarios, José Vasconcelos, y el día de su toma de posesión, el 5 de febrero de 1930, sufre un atentado que lo hiere en el rostro, en la mandíbula, y convalece durante 60 días. Tras este atentado, Pascual Ortiz Rubio tiene una psicosis recurrente en términos de lo que es su personalidad, temía mucho por su seguridad y su vida, y esto sin duda influyó para que renunciara 2 años después a su cargo presidencial. Como algunas características principales durante su breve gestión, fue que durante su gobierno se funda la Comisión Nacional de Turismo, se hace la carretera México-Laredo, México ingresa a la Sociedad de Naciones, y bueno, por su talante un tanto ajeno a lo que era la política y a la milicia, Pascual Ortiz Rubio se le consideraba a veces hasta por la prensa un presidente bastante débil, se le apodaba el nopalito por esta fragilidad, de una connotación coloquial del mexicano para referirse a las personas tontas o babosas, pongamos así el término. Pero bueno, eso ya en términos de la cultura popular en torno a nuestros políticos. Renuncia el 2 de septiembre, un día después de su informe presidencial, lo sucede Abelardo Rodríguez, se dedica posteriormente a actividades particulares, con Lázaro Cárdenas, el director de Petromex, y posteriormente pues ya se dedica a cuestiones familiares. Hasta el día de su muerte, que se da específicamente el 4 de noviembre de 1963 en la Ciudad de México. Pascual Ortiz Rubio falleció a los 86 años de edad. El poeta griego Hesíodo, considerado el primer filósofo, es el primero en dar nombre a las musas, que eran consideradas divinidades femeninas, estableciendo que presidían los distintos tipos de poesía, así como las artes y las ciencias. Las 9 musas nacieron de Zeus y Mnemósine, una de las titánidas. Sor Juana Inés de la Cruz es conocida como la 10ª musa, al considerarla a los críticos la mujer más destacada de su época y por la calidad de sus obras. Sixto Adalberto Tejeda Olivares, originario de la cabecera municipal de Chicontepec, nació el 28 de marzo de 1883. Fue hijo de Eutiquia Olivares, originaria de ahí de Chicontepec, y de Luis Tejeda Guzmán, que nació en Jalacingo. Desde muy temprana edad, el niño Adalberto Tejeda dedicó parte de sus estudios en la escuela cantonal de la municipalidad, y después, debido a sus características de inteligencia, se trasladó a la Ciudad de México a iniciativa de uno de sus maestros. Ahí cursó en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso el bachillerato y posteriormente se matriculó en la Escuela Nacional de Ingenieros. Años después retornó a su terruño, a Chicontepec, donde desempeñó algunos cargos concejiles en el ayuntamiento. Para 1913, que se da el asesinato del presidente Madero, Tejeda se involucra en el movimiento de la Revolución Mexicana, justamente simpatizando con el movimiento constitucionalista encabezado por don Venustiano Carranza, y se le da de alta como teniente coronel justo para estar al mando de las tropas en la Huasteca y luchar contra este hombre que fue contrario a la revolución y que generó grandes conflictos en el norte del estado, Manuel Peláez. En esa contienda se mantuvo hasta el año más o menos de 1916, en que fue electo diputado constituyente al Congreso Nacional, cargo que no pudo desempeñar precisamente por las actividades que tenía en la región de la Huasteca. En este entramado hubo necesidad de nombrar al sucesor, a Enrique Mesa, como diputado suplente, quien fue el que desempeñó la tarea constitucionalista. En el año de 1918 fue electo senador por el estado de Veracruz
en esa relación con el presidente Obregón, logró obtener la simpatía de él para ser postulado candidato a gobernador del estado de Veracruz en el periodo 1920-1924, justamente en el mismo periodo del presidente Obregón. Hay que recordarle al público que entonces los periodos constitucionales de nuestros gobernantes eran cuatrienios. En esas características, Tejeda, ya como gobernador del estado, desempeñó tareas muy significativas, el apoyo al campo, el apoyo a la clase obrera particularmente, una profunda transformación en la política ejidal y desde luego impulsó la actividad de la educación básicamente en la formación de profesores en las normales. En ese periodo de 1922 más o menos se inaugura a iniciativa de él y con su apoyo el Stadium Jalapeño, es decir, este foso natural que está en Jalapa y que a iniciativa del norteamericano jalapeño, desde luego William Kenneth Boone, se adecuó la circunstancia del terreno para crear este primer proyecto que es el antecedente del Estadio Jalapeño como obra civil. Hay que recordar que también para 1929, ya en el segundo periodo, Tejeda es el parteaguas fundamental para darle paso a la creación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Es su iniciativa, es su voluntad lo que permite que se logre este producto cultural tan importante para los veracruzanos. Desde luego su política fue tajada o llamada de radical como un socialista que impulsó grandes reformas. Para el periodo de 1924 en que terminó, fue nombrado secretario de Comunicaciones del gobierno del presidente Plutarco Elías Calles. Años después, entre 1925 y 28, se integró como secretario de Gobernación, justamente en el momento más álgido de la historia religiosa del país, que es una época, un segmento que conocemos como la Cristiada, en la que impulsó con gran acierto varias reformas y desde luego grandes confrontaciones, sobre todo en el occidente del país, de las que el Estado mexicano se sobrepuso de una manera violenta y revolucionaria. Después, entre 1928 y 1932, nuevamente fue convocado como gobernador del estado a partir de las reformas constitucionales y en esta etapa se caracterizó porque impulsó la ley de cultos, la ley Tejeda en el estado de Veracruz, que manejaba solamente 13 sacerdotes para todo el territorio veracruzano. Él se dedica a la campaña para ser presidente de la República por el Partido Socialista de las Izquierdas, al lado de Lázaro Cárdenas, compitiendo con Lázaro Cárdenas. Evidentemente no ganó la campaña y se dedicó a una tarea diplomática en Francia, España y Perú. Después de estas tareas internacionales, obtuvo el grado de general brigadier en 1948 y murió el 8 de septiembre de 1960. Sus restos se tienen en el cementerio francés de la Ciudad de México y bueno, basta recordar que los veracruzanos lo consideramos como un personaje de nuestra historia revolucionaria importante, notable, significativo, de tal manera que 2 municipios llevan su apellido. Adalberto Tejeda murió a la edad de 77 años. El político veracruzano Heriberto Jara Corona fue sucesor del gobernador Adalberto Tejeda y durante su etapa como gobernador de Veracruz impulsó el proyecto denominado Ciudad Jardín en Jalapa, que incluía un espacio deportivo, un centro educativo, un hospital y más beneficios que dotaban a la ciudadanía de lo necesario para tener una capital deportiva, educativa y cultural. El estadio jalapeño, nombrado Heriberto Jara Corona, fue símbolo de progreso y pasó de ser un recinto natural al estilo griego a edificarse como un estadio moderno con gradas y un techo volado de una sola pieza. Involucró la labor de 600 trabajadores, quienes durante 17 días y noches realizaron el colado del techo y fue inaugurado a tan solo 2 meses de su construcción en 1925. Fue el primer estadio público construido en México y el segundo en América Latina. Y así llegamos al final de nuestro programa grabado aquí en Coatepec, Veracruz. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.